acordáis del mes pasado, ¿se me oye bien así? ¿Os acordáis del mes pasado que cuando hablábamos de la simbología de lo del samaritano, hablábamos de 3 momentos de John Sobrino, ¿no? Mirar la realidad, conmoverse de la realidad y la palabra encargarse no es correcto, sino integrarse en la realidad, o sea, formar parte de ella, ¿no? Y este proceso es el proceso que también se recorría en los factores del despertar. En los 2 primeros, mirar la realidad en atención. En el segundo, investigar, que también no es investigar con la mente, sino con todo tu ser sobre lo que ocurre. Y en ese sentido, el salto que da el profeta de Nazaret es conmoverse, esplanactemei, que es conmoverse las entrañas, realmente ser impactado, no dejarse defensas, ¿no? Y hoy entraríamos en alguna medida en el tercer elemento, aunque vamos a hacer un recorrido un poco más amplio, ¿no? En el Sutra Anapanasati, que es el sutra dedicado al cultivo de la plena atención del Buda. ¿Sabéis lo que son los sutras? ¿No? ¿Sí? Los sutras son escritos sagrados de los dichos del Buda, la mayor parte de ellos escritos 400 años después, con lo cual hay mucha reinterpretación, ¿no? Y por lo tanto también se escriben en un lenguaje muy de la India, que es un lenguaje muy florido, con mucha repetición, con mucha abstracción, pero hay algunos de ellos que impactan porque tocan el centro del mensaje primitivo del Buda, por ejemplo el Sutra del Corazón, en ese sentido, ¿no? Pues el Sutra Anapanasati, que recorre los factores del despertar, el Buda dice: el practicante que investiga y examina lo que aparece con sabiduría y realiza una búsqueda total hacia ello, hace aparecer una energía inagotable. En toda circunstancia en que aparece esta energía inagotable, en esa ocasión el factor de iluminación de la energía es creado y cuando se desarrolla llega a la plenitud. Luego establece también, yo diría, 3 momentos. Investiga con sabiduría, anteriormente mira, el sati, que es la plena atención, es en un texto anterior, y se vuelca en una búsqueda hacia ello. Como aparece aquí la palabra búsqueda, y para los occidentales la palabra búsqueda es: voy a buscar algo que no tengo, voy a buscar algo que no sé, voy a buscar algo que no conozco, pues tenemos que expresarnos, porque esto crea un pequeño conflicto en nuestra forma de ver. Sobre todo si, como planteamos con el profeta de Nazaret, también el tema de la búsqueda, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, hay un planteamiento de búsqueda que en las tradiciones clásicas la búsqueda es el camino, el itinerario humano hacia la aparición de una plenitud, hacia la
el encuentro con una plenitud. Pero en el planteamiento del Zen decimos que ya está todo aquí. Si está todo aquí, ¿qué vas a buscar? Y entraríamos en la antinomia de una búsqueda sin búsqueda. Y tenemos que entender esto. Al menos tenemos que dejar que nos capte un poquito, ¿no? Pero no quiero que perdáis el esquema general que estamos siguiendo, que es mirar, conmoverse, integrarse, ¿no? Pues en este esquema general, este mirar, conmoverse, está el tema de la búsqueda, ¿no? Y ahí vamos a entrar un poquito. Para mirar, ¿dónde miro? ¿Dónde busco? ¿Qué es lo que hago? Miro dentro. El camino espiritual es mirar dentro, no mirar fuera. Mirar fuera es el camino de las búsquedas humanas, hacia soluciones que se nos ofrecen desde fuera. Ese camino ya lo hemos recorrido, cada cual a su manera y forma, en la búsqueda de las filosofías, de las religiones, de las respuestas que nos dan las diferentes tradiciones humanas, respuestas de interpretación del mundo. Y si estamos aquí sentados en silencio es porque venimos un poquito de vuelta de eso, o al menos no viniendo de vuelta nos resulta insuficiente las respuestas que hemos encontrado fuera. Y entonces nos paramos y nos dicen los maestros, todo lo que hay de buscar está dentro. Por lo tanto, mira dentro. Para mirar dentro, he tenido que hacer un largo recorrido de aquietar los ruidos que me rodean, porque si no, no sé siquiera mirar. Y estoy, a lo mejor, haciendo ese largo recorrido de aquietar los ruidos del cuerpo, de las emociones, los procesos continuos que se agolpan en mi mente y que me impiden realmente mirar por completo. ¿Es esto un proceso mental? ¿Es un proceso de autoanálisis cognitivo el que estamos planteando? No. Es un mirar más completo, donde todo el cuerpo, todas las energías que están aquí en esta existencia se vuelcan hacia adentro en quietud. Y para hacerlo también he tenido y estoy teniendo que hacer un largo recorrido de romper con mis ataduras, con mis apegos. Romper con aquello que me impide volcar vacía mi mirada hacia adentro. Cuando en el comentario del tema de la búsqueda, yo hace ya 3 años escribí este poema que sintetiza un poco este proceso. He buscado ese momento en que por fin me quedo quieto, mientras todo de una vez se hace conmigo dentro. He intentado de mí borrar mi viejo paterno consejo de siempre correr y correr sin confianza ni sueños. Alas a mi tiempo he puesto para llegar el primero a la cola donde nadie dice repartir el premio. De lo que ya no conozco, de lo que ya yo no pienso.
y sin saber tener ni ser, es de eternas esencias mi anhelo. Ahora que por fin entiendo que al buscar sin buscar encuentro, y siendo el último en la cola, al estar encuentro el premio, de la puerta que se abre desde el último al primero, habré pues de confiar y aceptar por fin el sueño de tener ya en mi lugar lo que desde siempre tengo y lo que siempre encontraré al estar en mi centro quieto. ¿Qué tipo de búsqueda es esta que lo único que hace es desvelarme lo que yo ya tengo? No lo creo, no confío, no me fío, no lo entiendo. Pues ahí estamos. ¿Qué es una búsqueda sin búsqueda? Sin metas, sin objetivos. ¿Os lo podéis imaginar? ¿Qué significa buscar sin metas, sin objetivos? Es algo raro como eso de que se dice el amor sin objeto, ¿no? Una paradoja. Pero tiene una expresión real muy clara, que es una apertura, no un cierre. La persona que tiene una solución externa o interna, un dogma, una fe, una creencia, una filosofía, una interpretación de la vida, el elemento principal de esa persona es lo tengo y cierro la puerta. El meditante, el practicante, el viajero espiritual se abre, está abierto a la intemperie y se desnuda. Esos son los ingredientes de una búsqueda sin búsqueda. O sea, nuestro gran problema es que la maravilla de la existencia no la contemplamos por estar ciegos. Si no, no nos diría los maestros una búsqueda total hacia ello. O el otro, el que busca encuentra. En el fondo estamos hablando de un volcarse hacia adentro en apertura, sin situar ahí un foco de meta a la que llegar. Por lo tanto, eso nos coloca en oscuridad. Como siempre, si os resulta duro o no comprensivo, pues al final me planteáis, pero... Y como siempre, este tipo de charla no es un discurso lógico académico, sino quiero deciros que cuando llega cada etapa del Sassenkai, para mí también es una etapa de mi propio proceso, porque vosotros me obligáis a que yo mastique en mi propia experiencia esto que ahora está surgiendo. Por lo tanto, puede surgir de una forma incoherente o no coherente, pero en el fondo, cuando yo he intentado penetrar la paradoja de la búsqueda sin búsqueda, hay tres elementos principales que en mi experiencia han surgido. Uno, apertura, que es incertidumbre, que es oscuridad, que es empezar a decir, atreverse a decir no sé, no tengo, no soy, en los tres elementos principales de lo de la pobreza de espíritu del maestro Eckhart. O sea, llegar a decir no sé, llegar a decir no tengo, o no es mío, o llegar a decir no soy, pues es todo un proceso que uno
lo aceptan ciertas cosas y en otras no, ¿no? Lo va metiendo en determinados aspectos de la vida y en otros no. La segunda palabra, también fundamental, es entregarse. Rendirse a la realidad, le llamé en otra ocasión. En aceptar estar en esa oscuridad, como diría la nube del no saber. Aprende a permanecer en esa oscuridad, vuelve a ellas tantas veces como puedas. Es un aprendizaje de estando en apertura, volcado hacia el interior, mirando dentro, aceptar estar en oscuridad. Y que en el versito que os leí hay primero un elemento donde he andado corriendo, porque era un recorrido biográfico, he andado corriendo, lo del paterno consejo tiene un sentido para mí, buscando metas, buscando premios, buscando hasta llegar al momento en el cual no conozco, no pienso, no sé, no tengo. Y a partir de ahí, ese tema de ansia y anhelo de eternas esencias, que es lo que te abre y te permite estar abierto en oscuridad hacia adentro. Esta mañana comentaba con Elena el tema de la necesidad de ese ansia y de ese anhelo para entrar en meditación, para entrar en esta búsqueda espiritual y de alimentar ese ansia y ese anhelo. Ese ansia y ese anhelo ya veremos luego que es una parte de Virya, de lo de la energía que estamos tratando hoy, ¿no? Fijaos qué curioso que en el texto en el apócrifo de Tomás, que no maneja mucha gente, pero que a mí me gusta mucho, en el Apotegma 2, esto es justo al principio, vuelve a tocar este tema y dice: quien busca, no deje de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre, se conmoverá. De nuevo surge aquí. Y cuando haya sido conmovido, se maravillará y reinará sobre la totalidad. Y hallará el reposo. ¡Qué maravilla! El tema que veíamos el mes pasado, recorrido aquí en un solo apotegma y vinculado con el texto del Buda. El que investiga y examina con sabiduría y realiza una búsqueda total hacia ello hace aparecer una energía inagotable. Son lenguajes diferentes, pero son recorridos paralelos. No deje de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre se conmoverá. Cuando se abra definitivamente, cuando nos abramos definitivamente a lo que realmente somos en medio del silencio de nuestro interior, nos conmoveremos profundamente, porque ya no veremos separación entre lo que somos y lo que es, y la realidad que nos surge en cada momento. A partir de ese momento, el tema de se maravillará lo trataremos el mes que viene, eso es piti, es gozo, reinará sobre la totalidad, esto es, estará integrado, formará parte completa de la totalidad y hallará el reposo, hallará la paz. Recorre aquí varios procesos del despertar, que es sati, atención, búsqueda, Dhammavikaya, conmoverse, reinar en la totalidad, hallar la paz. Hasta Pasadí llega.
No estáis perdidos, ¿no? ¿No? ¿Qué? No estáis perdidos. Vale. Todo esto no, A ver si nos encontramos. al final es dejarse fluir. ¿Eh? Es dejarse fluir. Sin más Sí, explicación. cuando yo he hablado apertura, Pues efectivamente, Matilde, efectivamente. Cuando he hablado apertura, entregarse, y ahora vamos a confiar, es ese proceso de dejarse fluir. Pero, cuidado, fíjate, esa fue la respuesta de mi mujer a su hermano. Sabéis el problema que tiene su hermano, que tiene una leucemia, ¿no? ¿Qué he de hacer para superar esto? Entrégate y confía. O sea, que no es una situación que se da en un ambiente especial, sino en ese momento y con ese problema concreto, entrégate y confía. La persona que de pronto está en medio de un mare magnum de conflicto matrimonial, ¿cómo se come eso de dejarse fluir? ¿Cómo se come lo de entrégate y confía? Por eso, ese planteamiento de búsqueda, yo quiero situarlo en este esquema. Porque confía significa el salto que nos pide el Inchi, en fe en uno mismo, sin apoyo. Es un salto en el vacío donde apuesto en que a lo mejor me caigo, pero voy a dar el paso. Yo no sé si os acordáis una película que yo vi, que no era muy buena, que era La búsqueda del Grial, y había un acantilado, entonces había un paso que era solamente de cristal. Y entonces aquí este lado estaba el acantilado y estaba el otro lado. Y la persona tenía que dar el paso. Y el que le dice, esta es la última prueba, da el paso, te puedes caer. Y da el paso y entonces se apoya en el cristal, ¿no? Entonces, ese confía tiene mucho que ver en este aspecto. O sea, cuando nos ponemos en meditación y nos pasamos largos años sin que esto parezca que avance, como luego nos leerá África con la bequina, sobre los momentos, los baches, las subidas, las bajadas, las situaciones en las cuales nos situamos a lo largo de nuestra vida, porque ya sabéis que siempre hacemos el paralelismo meditación-vida. Confiar no es tan fácil. Aceptar el signo. Cuando pierdes la casa, cuando pierdes el trabajo, cuando se muere un ser querido. Abrirse, no quedarse cerrado y seguir dando el paso no es fácil. Y esa es la búsqueda que se está planteando aquí. Hay una cierta tentación en esto de la búsqueda de decir, bueno, pues si está ya aquí y se va a realizar en cualquier caso, avance yo o no avance en esta búsqueda, ¿por qué tengo que seguir en este esquema de seguir intentando, seguir buscando si todo está realizado? Ese tipo de esquema fatalista que habéis oído en algún momento. Eso es profundamente egoico. Eso es lo que yo te iba a preguntar. Si todo está aquí, todo ya está y total, ¿por qué se sigue buscando? Porque ese planteamiento de esa pregunta, ¿no vale la pena búsqueda?, lo estás haciendo desde un yo mental. Porque no te crees que tú eres todo el universo,
Si tú lo crees, es el universo el que se busca a sí mismo. ¿Y qué se llama eso? El universo buscándose a sí mismo. La evolución. Nos estamos haciendo continuamente. Pero claro, es que nosotros nos hacemos interrogantes desde nuestro aislado burbuja egoica. Y desde ahí sí dices, si lo tengo ya, ¿por qué no? ¿Por qué lo tengo? Pero lo tengo ya como si lo estuvieras en un almacén, tú metido. Insisto, una búsqueda sin objeto, que es apertura, aceptación, si no queréis hablar de la palabra entregarse, aceptación y confiar. Y este sería el mensaje preliminar principal aquí para entrar en el tema de la acción que hemos de realizar en cada momento, que es de lo que va la charla de hoy. Si uno no tiene ese proceso, si ese proceso no está desarrollado, puede entrar y salir continuamente en dinámicas chungas. Porque el ser humano se justifica por la acción, habitualmente. El ser humano, yo soy quien hago, yo soy quien, o sea, quien soy es en función de mis acciones. Y entonces ahí generamos una identidad. Entonces, para que esa acción que se nos pide en nuestra tradición espiritual sea realmente un amor sin objeto o un amor sin condiciones, tiene que haber ese proceso de mirar, conmoverse o de entregarse, aceptar y confiar. Y ese proceso tiene que producirse en un camino de quietud, de mirar de frente nuestras cadenas y de resolver ese proceso no antes, sino al lado de. Ese confiar también lo citaba, y ya lo hemos dicho en una charla anterior, Jesús de Nazaret en el tema de no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué vestiréis. Mirad los pájaros del cielo, que ya lo comentamos. Pues este proceso tiene una profunda incardinación en la fe en uno mismo, por lo cual yo os llamo la atención que volváis a la charla del session de diciembre de Lynchy, que hablaba de la fe en uno mismo, porque ahí se entiende muy bien de qué se está hablando en este momento. Una apertura sin controlar. No controlo mis tiempos, no controlo el proceso, no controlo lo que ha de pasar antes o después. No sé el punto donde estoy en oscuridad. Y además mi proceso lleva a renunciar al control. Porque el control es el sustantivo principal de la mente egoica. Yo soy yo y domino, controlo, manejo. Si empiezo a perder eso, tengo que perder el control. Y entonces me siento a meditar y no sé en qué momento estoy. Y cada vez me importa menos. Pero todo mi esfuerzo es abrirme, estar abierto. Significa salir de los lugares comunes, del camino transitado, de las fórmulas hechas, de la solución de seminario de fin de semana.
significa quedarse a solas y hacer el recorrido también a solas. Nunca meditéis porque vuestro compañero medita, o que por vuestra madre medita, vuestro hijo medita. Ni permitáis que nadie lo haga por vosotros. Cada cual tiene que tener su propio recorrido y su propio momento. Y esa es la razón por la cual el Zen no es una dinámica apostólica, no tiene nada que predicar. Y esa es la razón por la cual el maestro no es el que dirige, sino que es el que acompaña. Y por lo tanto, uno acompaña si quiere ser acompañado. Con esto lo que estoy diciendo es que es una opción muy personal, esta de abrirse y mirar al interior. Bien, y este proceso de abrirse y mirar hacia el interior y empezar a abandonar, empezar a soltar lastre, es el proceso que también estuvimos comentando con el tema de la muerte y el nacimiento, en el planteamiento este de nacer desde arriba, que en diciembre hablamos. Para mucha gente es un proceso realmente de muerte y nacimiento, de un antes y un después. Para muchos otros son de pequeñas muertes y pequeños nacimientos. Para casi todos nosotros es un poco así. Y la vida es un poquito así. O sea, yo que he tenido varias muertes y varios nacimientos en este sentido, a veces me encuentro con alguien de una vida anterior, no me refiero a una vida esotéricamente anterior, me refiero de cuando era joven. Y me encuentro terriblemente extraño, porque no entiendo ese proceso que entonces yo vivía con mi dinámica mental y tal, y el proceso que vivo ahora. Entonces me cuesta reconocer a la persona, ¿no? Eso supongo que a vosotros también os ha sucedido en algún momento. El amor incondicional, que es la forma de vivir desde la mentalidad no egoica, solamente se entiende cuando uno ha soltado estas cadenas, cuando uno ha soltado este lastre de mi interés, mis deseos, mis saberes, mis necesidades, mis condiciones, mis pertenencias, mis identidades. Cuando uno ha soltado parte de este lastre, entiende que no hay otra forma de vivir más que estando en comunicación o en comunión. Lo que nos pasa habitualmente es que estamos en ese tipo de sueño, supongo que alguna noche lo habéis tenido, donde os despertáis y os dormís a lo largo de la noche, un montón de veces. Sobre si estáis cuidando a alguien, pues suele ocurrir, ¿no? Entonces, cuando lo despierto y el dormido, parece que es una continuidad. Y que hay, incluso uno puede soñar y luego se despierta y está en otra tal y vuelve a soñar y es una noche terrible, ¿no? Pues nuestra vida funciona un poquito así. De pronto tenemos un pequeño despertar, nos damos cuenta de lo que realmente vale la pena y de lo que realmente tiene sentido, y luego nos volvemos otra vez a apagar, a dormir. Y tenemos que tener una profunda paciencia con nosotros mismos en esta dinámica, porque nos está ocurriendo continuamente, a todos, de que a lo mejor ese despertar es simplemente un pequeño lince. O sea, hay gente que está como una marmota durante toda la vida, o casi toda la vida, y solamente tiene, de vez en cuando se despierta, ni siquiera para comer, pero para comer espiritualmente, quiero decir. Pero de pronto a lo mejor en un momento, una palabra que alguien dice, un gesto, una emoción, tal, ¡zas!, te pega un restrellazo o te han dado una torta y de pronto en esa situación de despertar es donde el Buda nos estimula a buscar hasta que se encuentre. O sea, y en ese buscar, la palabra buscar seguramente en Pali no se escribe así, no tiene ese tema, sino perseverar, estar y
insistir una y otra vez. Eso es el planteamiento. Pues bien, yo quiero unir desde este punto. Bueno, me paro un momentito aquí y me decís si hay alguna pregunta sobre esta parte. ¿Alguna cosa, alguna duda, algún comentario que queráis hacer? No os he presentado a Javier. Javier viene desde Valencia. Lleva un largo recorrido él solo meditando y está visitando a su madre y ha querido unirse a nosotros hoy. Es una falta de delicadeza, perdón. ¿Una manta? Surge una energía inagotable, dice el Buda. En toda circunstancia, el practicante que investiga y examina lo que aparece con sabiduría y realiza una búsqueda total hacia ello, hace aparecer una energía inagotable. ¿Alguien quiere dar testimonio de su energía inagotable? ¿Qué es esto? Vamos a ponerlo en un plano de nuestra vida personal. Una idea, una emoción que me coge por completo, que la entiendo, que realmente me parece una maravilla, y a partir de ahí surge una urgencia de llevarla adelante. ¿Habéis tenido esa experiencia en vuestra vida? ¿En algún momento? No estoy hablando simplemente de un proyecto profesional, estoy hablando de un enamoramiento, estoy hablando de cuando uno va a tener un hijo. Estoy hablando de procesos a veces muy concretos, ¿no? O unas vacaciones especiales. Ese salto a la acción, esa apertura, imaginaros que es de algo que te atraviesa por completo, algo que atraviesa toda tu existencia. Si en una pequeña cosa inmediatamente surge el deseo y la actitud, y eso forma parte del círculo, significa que en nuestra existencia, o al menos se cita así, y también en el Evangelio de Tomás se cita así, hay un caudal, una potencia que se expresa y que hemos tenido ocasión, sí, mira a ver qué es. Hemos tenido experiencias grandes, pequeñas, en este proceso, y además este caudal de energía es además el que nos permite mantenernos en este ejercicio. Y yo quisiera calificar este factor del despertar en 4 aspectos principales. Primero es el tema de la urgencia espiritual, el fuego interior que se prende en una persona. Yo a veces me he preguntado, normalmente cuando venimos a meditar, yo, como sabéis, siempre pregunto ¿para qué vienes?, ¿no? ¿Por qué vienes? Y normalmente es curiosidad, es deseo de encontrar un camino nuevo, he oído hablar estoy muy cansado de dar vueltas y quiero centrarme en mí, o quiero controlar mi vida, o mi mente está muy... Estos elementos son de justificación, pero a veces yo me pregunto por qué una persona que
se le da al principio el palo que significa la disciplina física de la meditación y el desabrido y la cosa tan extraña que es esto donde no hay seminario de fin de semana, sino es siéntate ahí y sigue y sigue y sigue. ¿Dónde surge la consistencia para que una persona siga? ¿Es porque somos masocas o porque hay algo? Es ese fuego espiritual, esa urgencia espiritual que prende dentro de nosotros. Una vez que de una forma misteriosa captamos o comprendemos que hay algo profundo ahí. Es una forma de expresión, de virya. Virya es el nombre en pali de energía, ¿no? Del factor de despertar. Hay otra forma que es el cultivo y el desarrollo de la fortaleza. Antiguamente se decía esto como muy clásico de los practicantes de Zen. Eran gente con mucha fortaleza, ¿no? Pero ¿qué tipo de fortaleza se habla y qué se cultiva a lo largo de los meses de meditación y de práctica vital? Es la fortaleza del junco, no es la fortaleza del árbol leñoso. El árbol leñoso se queda rígido, quieto, pero el árbol leñoso se rompe en cuanto hay un viento fuerte. El junco se dobla, se inclina hasta la tierra. Por lo tanto, estamos hablando de una fortaleza humilde. Es un salto muy importante de la fortaleza de la tozudez, consecuencia del dogma intolerante, que te vuelve esto es verdad y lo demás es, a una aceptación del no sé, que se inclina y luego se vuelve a levantar, que se inclina y luego se vuelve a levantar. Ese tipo de energía estable y permanente que vitalmente pues caracteriza a la persona espiritual que está trabajando mes tras mes en sí mismo, que no es nadie especial, que no es una persona extraordinaria ni hace cosas fuera de tono, pero que la adversidad no le puede. Se inclina y se vuelve a levantar. Un tercer elemento es el coraje de disponibilidad. Estar disponible para lo que deba ser hecho. ¿Os acordáis en el tema del cuenco vacío, los dos elementos, receptividad, disponibilidad? Este elemento de estar disponible, dispuesto, significa un compromiso radical, energéticamente pleno, con el propio camino vital, ¿no? Entonces esta disponibilidad, que es una combinación de la fortaleza de fondo, de mente y de espíritu, y el coraje de hacer lo que quede hacer, es una combinación que surge, vuelvo a insistir, una vez que hacemos ese proceso de limpieza, de apertura, de entrega, de confianza y de aceptación de la realidad. Y por fin, sobre la base de la convicción profunda de lo que somos, es la perseverancia. Cuando la gente va saltando de un camino a otro, de una búsqueda a otra, hacen 6 meses de Zen y luego vamos a ver el yoga y luego vamos a ver mindfulness y luego vamos a ver tal, no hay perseverancia.
no hay enraizamiento. La perseverancia es consecuencia del enraizamiento. No importa lo que hagas, hazlo profundamente. Yo no discuto nunca sobre si la práctica debe ser el Zen o el Samatha Vipassana o el Mahamudra o el que sea. Son caminos auténticos, pero hazlo profundamente. Persevera. Y esa perseverancia es también una forma de actitud energética, de desarrollo energético. Es fortaleza aplicada a lo largo del tiempo en las diferentes circunstancias que ocurran. Todo esto, ¿para qué? ¿O por qué? Todo esto en la práctica del Zen o en la vida personal. Yo en el texto que encontraréis en la web, yo incluí el elemento de la acción, pero la acción en el marco de esa operación de amor incondicional. Y ahí me encontré con que los elementos eran muy prácticos, los que se planteaban. Por ejemplo, en el texto de Isaías, el ayuno que yo quiero es este, que sueltes las cadenas injustas, que desates las correas del yugo, que dejes libres a los oprimidos, que acabes con todas las opresiones, que compartas tu pan con el hambriento, que hospedes a los pobres sin techo, que proporciones ropas al desnudo y que no desatiendas a tus semejantes. Un lenguaje muy moderno, ¿no? O sea, que no permitas la pobreza energética, que no permitas la gente sin techo, que no permitas que los oligarcas financieros nos coman el coco, que no permitas el rescate a la banca. Iría por ahí, ¿no? Quiero decir, perdonadme el salto, pero yo lo que estoy diciendo es, no se trata de buscar una pequeña cueva donde uno se meta y se abra en oscuridad y en silencio. Se trata de que la consecuencia de ese caudal de energía que surge en nosotros es para vivir. Para ser nuestra vida cotidiana, en cada momento. Y en cada momento se expresa este ciclo de mirar, conmoverse, encargarse. Este ciclo de abrirse, entregarse y confiar. Entonces, dentro de este ciclo es en las situaciones concretas en las que se plantean. Y esas situaciones son con otras personas. Y solamente es posible trabajar genuinamente en esas situaciones si se hace unidad en el propio interior. Y eso no lo digo yo. ¿No sabéis quién lo dijo antes? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi cita: la no violencia es el resultado del que ha hecho la unidad interior. O sea, hay un proceso dialéctico, no es un antes y un después, en el cual de trabajar en esa apertura hacia adentro con actuar. Y en ese sentido yo creo que es donde debemos hacer nuestra vida. ¿Una cosa? Bueno, pues entonces vamos a terminar con un texto de Shantideva. No sé si conocéis la palabra diáconos, que viene del término diácono que utilizamos el diácono es el que no llega a ser cura, ¿no? Pues no, diáconos en griego significa servidor de los hombres, ¿no? Y es el texto que Shantideva, que no tiene nada que ver con el griego ni con el Evangelio, sino que es un antiguo autor budista, creo del siglo II, y que es un texto muy conocido que conocéis,
tiene que ver con este proceso. Entonces yo quiero que tengáis en la mente el tema del triduo que hemos recorrido y aplicado a cómo es el espíritu de este hombre que expresa en términos concretos este servicio a los hombres, pero a través de lo que dice se nota ese proceso de ruptura con una conciencia egoica y apertura hacia el interior. Que pueda ser para los demás quien calme su dolor. Que pueda ser para los enfermos de cuerpo y alma el remedio, el médico y la enfermera, hasta que la dolencia desaparezca. Que pueda clamar con abundancia de sustento y bebida, calmar con abundancia de sustento y bebida el suplicio del hambre y la sed, y que durante los tiempos de escasez sea yo mismo bebida y sustento. El nirvana es el abandono de todo, y mi alma aspira al nirvana. Ya que debo abandonar todo, mejor es que lo dé a los demás, que pueda ser el protector de los abandonados, el guía de los ciegos que caminan, y para aquellos que desean la otra orilla, sea yo la barca, el calzado, el puente. Este es el ideal del Bodhisattva, que hemos heredado del budismo Mahayana. Y este es el ideal de los primeros testigos del profeta de Nazaret. Eso de ser la barca, el calzado, el puente, aplicado concretamente, pero no porque soy muy buena persona y me he convertido, sino simplemente porque es lo natural en hacer, simplemente porque es lo que toca en cada momento. Y la capacidad de poder serlo no te ha de faltar si realmente tu camino es auténtico.